Nosotros acá, los chosmalenses, tenemos un lugar emblemático, algo que nos representa, que lo vemos en nuestras postales, en nuestros libros, en nuestro escudo, y es el Torreón. Y bueno, se ha dicho mucho respecto a ese lugar, a ese monumento nacional, y en función de eso me gustaría un poco escuchar qué es lo que dice el museo o cuáles son la bibliografía que nos permite conocer un poquito más sobre ese lugar. Bueno, sí, es el símbolo emblemático que tenemos los chosmalenses y que bueno, está bueno empezar a dilucidar de qué se trata. Bueno, recordemos que el Torreón esa edificación no existió durante la campaña del desierto, no estaba. Hay un dibujo de Manuel José Olascuaga en el Archivo Histórico Nacional que da cuenta de esa situación. ¿Qué había? Y hay fotografías, una o dos, que también están en el Archivo General de la Nación, que dan cuenta de la no existencia del Torreón en ese lugar. ¿Qué es lo que había? Bueno, sí había una garita, una suerte de mangrullo, que también lo va a describir Gregorio Álvarez y lo va a describir Tomás Heger Wagner en el libro de la policía, de la historia de la policía, en el cual él recopila las actas fundacionales de la policía del edificio de la policía del territorio, que es el museo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, cuando en 1879 llega Uriburu a la confluencia de los ríos Curileibú y Neuquén, que esas eran las órdenes, él va a dar asiento a la 4ª división del ejército, ¿no? Donde allí se va a llevar adelante la campaña al desierto, eran las órdenes que se tenían en ese momento. Olascuaga va a venir después y en un dibujo de Olascuaga, como yo les decía, dibuja un rancherío, así se decía, o caserío del ejército, pero una garita que va a ser de barro. Bueno, el Torreón se va a erguir en 1891, posterior al mes de octubre, donde en ese mes hay órdenes de Manuel José Olascuaga, hijo, de derribar esta garita que había un vigilante. Obviamente ustedes se dan cuenta de que hay una vista privilegiada desde ese cerrito, en la cual se tienen, se accede a la visión de las entrantes de la cordillera y de toda la planicie y de las barreras naturales. Por eso se va a asentar ahí la 4ª división, porque yo tengo la barrera natural de los ríos y tengo toda la planicie, tengo la Tricagüera, que fue un lugar estratégico, digamos, como cañadones naturales, que obviamente son ideales para lo que era la campaña al desierto. Entonces, por eso ahí se asienta esta garita. Pero posteriormente, ya fundado Chosmalal, ya había terminado la campaña al desierto, se comienza a erguir este torreón. La idea era la construcción de un observatorio astronómico. Como bien les decía, ya estaba, fue el que estuvo a cargo de la construcción de este torreón, fue el hijo de Olascuaga, que era jefe era comisario, era jefe de la policía en ese entonces. Derriban la garita, comienzan a erguir el torreón y llegan hasta un punto en el cual se detiene este Scanciani, el albañil que tuvo las órdenes de hacerlo. Tengamos en cuenta que es una construcción de adobe, al igual que el museo. Y posteriormente, cuando Rawson toma la gobernación, ahí ya estamos hablando de 1894, se manda a hacer la cornisa, como a terminarlo, digamos. Y la obra queda relegada, pero porque se traslada a la capital en 1904, ¿no? Nunca se termina este observatorio astronómico. Es decir, que el Torreón, así como lo conocemos, no fue inicialmente pensado. No fue concebido como una torre de vigilancia militar, no fue concebido como algo bélico. ¿Qué pasa? Posteriormente, cuando se traslada a la capital, incluso antes,
sabemos que donde es el museo fue la policía del territorio. Y cuando había algún preso, los calabozos estaban atrás del museo. Eso lo describe Tomás Heger Wagner. Cuando había algún preso medio rebelde, lo aislaban ahí en el Torreón. Sí hay constancia de que estuvo un periodista de nombre Isidoro Gómez que se rebeló contra Rawson en los escritos en un periódico que se llamaba El Agrio. Entonces Rawson, lo mete preso y lo aíslan ahí en el Torreón. No llegó a 2 meses en realidad, lo visitaba la gente y demás. Pero no fue con la idea de utilizarlo como una cárcel. Eso fue con la idea de un observatorio astronómico. Lo tenemos que pensar como que le falta una cúpula. Ese fue el fin de ese lugar. Cintia, hay monumentos muy similares al Torreón, como lo conocemos, en distintos lugares de la Argentina. ¿Tiene que ver con esto que estás diciendo? Sí. La idea que va a tener Olascuaga de que se comience a erguir un observatorio astronómico justo en ese lugar es no solo por la visión del cielo que en ese entonces se tenía. Pensemos que no había luz todavía. La luz eléctrica a Chosmalal va a llegar recién en 1947. Pensemos que en ese momento nos iluminábamos con lámparas de carburo, con velas. Entonces había una visión del cielo maravillosa. Pero ¿qué pasa? Sobre finales del siglo XIX se va a dar un auge en la construcción de las capitales o de las ciudades importantes. Pensemos en la ciudad de La Plata, pensemos en ciudades importantes de Córdoba. En relación, se van a dar las construcciones de observatorios astronómicos como una forma de dominio vertical del territorio. Es decir, en una incipiente capital, así como yo tengo una dominación horizontal y un poder en una capital de ese lugar, también tengo que tener como el dominio y el conocimiento en lo vertical, es decir, vamos a decir entre comillas el espacio, por nombrarlo de alguna manera, el conocimiento de los astros en este caso, al menos la vista, y es una forma de poder, es una forma en arquitectura como de plantar un dominio en un territorio. También por eso muchos se preguntarán por qué la jefatura de policía tiene el diseño como de un castillo que lo tiene el Museo de Olascuaga. Podría haber sido un edificio, un galpón común si es la policía. Pero las arquitecturas imponentes también tienen un porqué y es una forma de presentar soberanía y de decir, estamos en presencia de una capital de un territorio. Entonces, la idea de hacer un observatorio astronómico responde un poco a esta concepción, a este paradigma que se tiene sobre finales del siglo XIX.